La inflación sigue a la baja, el riesgo país sigue a la baja, digamos, perforó los 700 puntos. Es importante porque son valores que no veíamos desde febrero del año 2019. Febrero del año 2019 era el último año del gobierno de Macri. El dólar está en caída libre, el riesgo país está en caída libre. Milei está estabilizando la economía, logrando un superávit fiscal histórico y que esto está impactando en todo. Quédense hasta el final porque es tremendo. Bueno, la buena noticia es que la inflación sigue a la baja, Sí, la buena totalmente. noticia es que el riesgo país sigue a la baja, digamos, perforó los 700 puntos. Está ahí. Ahí. Está ahí en casi... Yo vi un registro de 6.90, pero se corrigió después. Sí, y a ver, es importante porque son valores que no veíamos desde febrero del año 2019. Febrero del año 2019 era el último año del gobierno de Macri. Exactamente, y cuando todavía las cosas estaban bien, de repente empezaron de a poquito a subir el índice elaborado por el JP Morgan. Sí. Y después en agosto fue cuando de repente se disparó y pasó de 800 puntos a 2.000 en cuestión de 2 semanas. Claro, claro. A partir de ahí, costó bajar. Está bueno contarlo, porque mucha gente dice, ¿por qué el riesgo país? ¿Por qué el riesgo país? ¿Por qué es importante? A mí no me cambia nada, yo voy al supermercado y la verdad con riesgo país 2.000, con riesgo país 700, la leche a mí se me hace complicada de pagar, dicen que baja la inflación, pero los precios siguen aumentando. ¿Cómo termina repercutiendo en el bolsillo de la gente la baja del riesgo país? Es buenísima la pregunta, porque es verdad Gracias. que una vez se lo ve muy lejano. Porque es verdad, a veces se habla del costo de financiamiento, por ejemplo, del Estado, porque el Estado de repente puede ir a pedir deuda más barata si baja el riesgo país. Porque, a ver, cuando uno ve 700 puntos, quiere decir que tiene que pagar un 7% extra sobre los bonos de Estados Unidos, que son los más seguros del mundo. Sí. Si están en 4, tenés que pagar 11-12% en dólares, que es muchísimo para una tasa. Sí. Pero esto, más allá del Estado, también aplica a las empresas. Claro. Porque si yo veo que una empresa argentina de repente veo riesgo país, están 700 puntos y yo no sé si le voy a querer prestar mi dinero a una empresa argentina que quiere financiarse. Claro. Entonces, si de repente el riesgo país empieza a bajar, te das cuenta de que son señales de que la macroeconomía está yendo bien, de repente empieza a venir financiamiento para las empresas privadas. Las empresas privadas pueden hacer inversiones, pueden hacer obras, pueden contratar a más gente. Entonces, todo esto te termina repercutiendo porque si haces una obra, contratás más gente, podés traer mejores productos y mejores máquinas para hacer costos menores. Claro. En definitiva, te vas a terminar impactando en las góndolas. Mira, yo estuve justo en estas últimas semanas de este diciembre, estuve conversando con mucha gente que tiene que ver con el rubro de energía, tanto de petroleras como de transporte de gas, y lo que están diciendo, el mensaje que están diciendo es, ahora podemos invertir, y para invertir, la verdad tenemos que... A ver, las obras se hacen con financiamiento. Sí, totalmente. Vos haces una cañería que te cuesta X cantidad de miles de millones de dólares, sabiendo que con el correr de los años vas a generar no solamente la recuperación de esa inversión, sino que te va a dar ganancias. Pero vos no tenés toda la plata necesaria para pagar esa obra. Exacto. Y como no tenés toda esa plata, necesitas que alguien te la preste. O te la presta alguien de afuera con un interés, o te la presta el Estado. El Estado no le estaba prestando nada a nadie, porque no tenía un mango. Y desde afuera te estaban diciendo, yo te presto, pero es imposible que me la puedas devolver porque no hay forma de que ese negocio sea rentable con el interés que yo te tengo que cobrar para prestarte esta plata. Exacto. Ahora las empresas pueden decir, pará, antes nos costaba un 20%, ahora nos cuesta un 10% endeudarnos. Bajó la mitad, es la mitad. muchísimo. Y si sigue bajando, cada vez va a ser menos. O sea, va a ser más fácil para las empresas pedir plata prestada para grandes inversiones. Para pequeñas inversiones no hace falta pedir plata, pero para grandes inversiones están hablando de inversiones de 300 millones, 600 millones, 1.000 millones. Totalmente. Es una gran diferencia eso. Totalmente. Y a ver, por más de que ahora estemos viendo un riesgo país en torno a los 700 puntos, las empresas ya se están financiando como si hubiese un riesgo país de 200 puntos básicos. 200 puntos básicos. Sí, básicamente fue lo que sucedió en los últimos meses con el blanqueo, que de repente podías invertir en obligaciones negociables, Sí. que se llama esto como cuando las empresas quieren salir al mercado de capitales y vos, yo o cualquiera de los televidentes puede ir y comprar un pedacito y prestarle su dinero a una de estas compañías. Y una compañía dice, bueno, yo te voy a pagar de esta manera en tantos años y con toda esta plata que vos me estás dando, yo, por ejemplo, voy a hacer parques eólicos o voy a mejorar y voy a crear un parque industrial en cierta provincia. Sí. Entonces había en ese momento una cantidad de dinero del blanqueo que dijeron, en vez de tener que pagar una alícuota, prefiero meterla a invertir en el país, y lo que generó es que bajen tanto las tasas de las empresas que es casi como si hubiese un riesgo país de empresas privadas de 200 puntos, Sí, por claro. más de que seguimos en 700. Claro. Y también hay un rublo que se hizo que tiene que ver con lo que valen las acciones de las empresas. Al determinar lo que valen las acciones, determinás lo que valen las empresas. Después de las PASO, con la incertidumbre que podía llegar a generar cambios de reglas
reglas a nivel económico y todo lo que pasó con la economía del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el valor de las empresas, el valor de las acciones empezó a depreciarse y mucho. Muchísimo. Para que tengan una idea, yo soy un poco reiterativo, la acción de YPF llegó a cotizar $3. Ahora esa empresa, cada acción llegó a cotizar por arriba de $40. Es muchísimo la revalorización de la empresa, es muchísimo la revalorización de varias empresas, porque no solamente YPF, le está pasando a la gran mayoría de las empresas, se han revalorizado. Y también, ¿cómo se llama el Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados? El FC. Claro, ese fondo... Fondo garantía. Exactamente, ese fondo que estaba para estabilizar supuestamente la renta de los jubilados, se había depreciado mucho, porque el Estado tenía muchas acciones en esas empresas, y esas empresas cada vez valían menos, o sea, el fondo que tenía el Estado, el recurso que tenía el Estado, se había depreciado mucho. Ahora, al nuevamente valorizarse las empresas, se revalorizó ese fondo también. Es tremendo porque en los últimos años llegaron a tocar pisos mínimos históricos. En un momento ahí estaban los analistas diciendo, gente, compren porque están realmente en mínimos, pero la gente, claro, tenía miedo porque en ese momento en la Argentina tenías una inflación de 2 dígitos, la macroeconomía no estaba bien, te ponían controles en todas las empresas, entonces eso no te daba, no veías que la empresa vaya a irle mejor. Sin embargo, los que apostaron en ese momento mínimos hace un par de años, llegaron a ver valorizaciones del 800% en dólares, te estoy hablando, Horacio. Es muchísimo. Se está estabilizando la economía. No solamente hay un desplome del riesgo país, hay también un desplome del dólar. Pensemos obviamente que si estamos lejos, si hablamos del riesgo país, de los países de la región. Uruguay está en 87 puntos el riesgo país. Otros países cercanos en 200, 300. Seguimos estando lejos. Pero no nos podemos olvidar de la herencia económica. Dejaron un país fundido, el riesgo país en 3.000 prácticamente. Eso es lo que dejaron. Y que hoy se esté hablando entre 500, 700, 600 que podría llegar, que te puedan dar crédito a tasas menores al 10%, es una verdadera bomba. Es algo tremendamente positivo. Además, el tema del superávit fiscal que está siendo clave en todo esto, te asegura el repago de la deuda. Esto genera confianza en los inversores, demuestra que Argentina hoy es un país pagador, no un país deudor como fue por culpa de los desastres que dejó el kirchnerismo. Estamos empezando a ver estabilidad, estamos empezando a ver que se controla todo, la inflación controlada, el dólar controlado, el riesgo país controlado, superávit, el Banco Central generando reservas, todo. El empleo aumentando, los sueldos empezando a ganarle a la inflación. Realmente es una estrategia que está funcionando. Y esto además, lo mejor de todo es que por primera vez tendríamos una planificación a largo plazo. Si Milei cumple el 1% de lo que dijo que va a hacer, esto va a durar, esto va a ser para siempre. Salvo que venga algún gobierno nefasto, dictatorial, no sé, lo que sea, y lo rompa, debería ser para siempre. Esto va a ser un cambio que va a ser recordado en la historia. Nadie se animó a pagar el costo político, nadie se animó a hacer los cambios que había que hacer, ahora los estamos viendo. Y estamos viendo la repercusión que tiene, claramente. Y en la vida de la gente, ni hablar. Y eso que faltan algunos datos clave, como el tema del cepo, pero ya estamos ahí. Esto es tremendo. O sea, lo que acaban de escuchar me parece que es algo que va a quedar en la historia económica del país. Y que lo estamos viendo día a día. Se está desplomando todo lo que debería desplomarse, como el dólar o el riesgo país. Y está subiendo y mejorando todo lo que debería subir, como los bonos, las acciones, los sueldos. Es el camino que todos queríamos. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con mote.